Bueno, sean todos bienvenidos, estimados y estimadas estudiantes. Esta es la semana número 30. Como ya saben, soy el licenciado Juan Carlos Hidrobo, el docente de la asignatura de física para segundo de bachillerato. Esta semana tenemos como tema principal el sonido. La semana pasada habíamos hecho un pequeño recordatorio sobre lo que eran las ondas y habíamos visto sus principales características y unas pequeñas clasificaciones. Vamos ahora a continuar con el mismo tema de ondas, pero ya con el tema específico como el sonido, para ver qué tipo de onda genera el sonido y cómo es su propagación en el aire. Primero vamos a ver cómo es su naturaleza y la propagación del sonido. La acústica es una parte muy importante de la física, que estudia la naturaleza del sonido, el modo en que se propaga y cuáles son sus cualidades. Para comprender la importancia de esta ciencia basta recordar, por ejemplo, que en la actualidad se tiene la transmisión de lo que es la televisión, la reproducción y la amplificación del sonido, o las aplicaciones médicas y técnicas de los ultrasonidos. Ahora en la actualidad, cuando tenemos fracturas de los huesos, cualquier tipo de fractura, siempre lo más recomendable es utilizar lo que son estos dispositivos que se basan en los ultrasonidos. Incluso para hacer las ecografías también utilizan las técnicas como el ultrasonido. Aquí yo les he puesto un ejemplo de un objeto que no es muy común, se llama como el diapasón, que es una especie de objeto como una barra en forma de U metálica, que al momento que vibra emite una acústica o emite un sonido. Este es un ejemplo muy práctico que se emplea en física para poder experimentar la propagación de esta onda sonora o onda mecánica a través del espacio. Lastimosamente ahorita no tenemos la presencialidad para en un laboratorio experimentar el diapasón, pero podemos hacerlo representándolo de manera gráfica. Este diapasón, si lo golpeamos con una rama, este va a vibrar produciendo un sonido muy característico, ¿sí? Y se va a propagar siempre de forma horizontal con una dirección de propagación de estas ondas sonoras. Esta vibración se va a ver afectada por el medio donde se va a propagar, como son el aire, y va a haber partículas de aire que también van a hacer una especie de roce, ¿sí? Y en esta expansión del aire también se ve una variable termodinámica que la habíamos visto como era la presión, que va a hacer disminuir la expansión o propagación de esta onda. Y cuando existe una compresión de aire, pues por consecuencia va a haber lo que es un aumento de la presión. Prácticamente estas perturbaciones del aire se transmiten en un movimiento ondulatorio hasta llegar a nuestro oído. De aquí se envía un estímulo al cerebro en donde se interpreta eso como un sonido. Recordemos que cuando habíamos visto el tema de ondas, mencionábamos que las ondas era un fenómeno físico que tenía un movimiento de ida y de vuelta, que oscilaba y que aparte tenía lo que era un periodo y también tenía lo que era una longitud de onda. Basado en esos conceptos podemos decir entonces que el sonido también va a tener una ida y una vuelta en cada vibración del eco cuando se propaga por el espacio. Por eso es que hay veces cuando estamos en lugares como las cuevas y pegamos un grito, se escucha nuestro eco. Uno, por ejemplo, dice un saludo o hola y comienza a escuchar el eco que se repite, hola, hola, hola. Como esa cueva no hay mucho roce, la onda sonora continúa y se propaga por un espacio mayor. Entonces eso es lo que nos da el sentir en nuestro tímpano de que hay una especie de eco. Pero es lo que la onda, como no existe mucho roce o perturbación, rebota en las paredes de la cueva y se propaga en otra dirección. Y eso es lo que nosotros escuchamos como un eco. El diapasón consiste en una varilla de acero, como les decía, en forma de U, que se golpea ligeramente en una rama
para hacerlo vibrar, con lo que genera una onda sinusoidal de frecuencia fija, una nota. Para poder escucharla se debe acercar al oído, amplificar apoyando el diapasón sobre una caja de resonancia de madera. Un material no muy complicado, ¿no? Una varilla en forma de U que se la golpea y que va a producir una nota. Dependiendo de los materiales con los que esté elaborado, puede que su medio de propagación sea mayor o sea menor. Entonces, de esta manera es un ejemplo claro para experimentar lo que es el fenómeno de la acústica y poder definir de lo que es el sonido. Entonces, ya dejando de un lado esto del ejemplo, podríamos decir en física entonces que un sonido no es otra cosa que la propagación de una onda acústica, ¿sí? Una onda acústica en el espacio. Y que nuestro oído es que lo interpreta y le pone el nombre de sonido. Hay unas características muy importantes para poder producir estos sonidos y requiere básicamente 3 elementos fundamentales. Estos elementos fundamentales son lo que es el foco sonoro, que no es otra cosa que la existencia de un cuerpo que empiece a vibrar o el que emita dicho sonido, dicha acústica. En el ejemplo anterior habíamos visto lo que era el diapasón, que era el foco sonoro que emitía. En este caso, yo ahorita que estoy dándoles la tutoría número 30, al hablar, mi boca es la que está produciendo ese foco sonoro y mi garganta, lo que es el paladar, las cuerdas vocales son las que están vibrando y produciendo esa acústica. El segundo elemento fundamental es lo que debe haber un material elástico o cualquier material que empiece o que deje vibrar, que sea capaz de recuperar su forma inicial, que puede tener una ida y una vuelta a lo que se dé ese movimiento. Este medio permite la propagación de dichas perturbaciones producidas en el foco sonoro. Debido a la necesidad de un medio, el sonido se propaga por los sólidos, por los líquidos, los gases, pero no en el vacío. Más adelante vamos a ver un ejemplo muy práctico de cómo el sonido, al momento que se propaga por ciertos espacios, dependiendo del espacio y de los materiales que se encuentren en ese espacio, puede aumentar o disminuir su propagación o su longitud de onda. Y por último tenemos lo que es un agente receptor, como es el oído humano, que transmite las vibraciones recibidas al cerebro donde son interpretadas. Entonces siempre se necesita un agente receptor, pues si no tenemos el agente receptor, entonces no se puede decir que hay el sonido. Por eso las personas que sufren de sordera, ellas no pueden escuchar lo que es la acústica ni los focos sonoros, necesitan otro medio para interpretar. Prácticamente ellos no pueden experimentar lo que son los fenómenos físicos como las ondas acústicas o ondas mecánicas. Esta propagación, como por ser mismo una onda, va a ser una curva senoidal. ¿Qué significa esto? Voy a utilizar ahorita la pizarra, que siempre se va a propagar en el espacio y siempre va a oscilar con una ida y un retorno, una ida, un retorno, una ida y un retorno. Entre una ida y un retorno es lo que se le conoce como una oscilación, ¿sí? Una oscilación. Y cuando ya deja de vibrar, se pierde el espacio, todo este espacio de aquí, es lo que se le va a conocer como longitud de onda y se lo representa con la letra griega lambda, que es como una especie de y invertida, ¿sí? Esta propagación de onda, dependiendo del espacio, dependiendo de esto, pueda de que su frecuencia aumente o disminuya, dependiendo de donde el espacio que se esté propagando. Entonces, si presentamos gráficamente los cambios de presión del medio en cada punto, obtenemos la curva de la imagen, cómo se va dando la propagación de este sonido. Estas ondas sonoras, su característica principal es que son longitudinales, ya que las partículas del medio transmisor vibran en dirección de la propagación de la onda. ¿Qué quiere decir? Que si la longitud de onda va de forma horizontal, la velocidad también de esta onda también va a ir de forma horizontal, ¿sí? Entonces tanto la longitud de onda como la velocidad van en el mismo sentido y por eso se dice que son longitudinales, porque van en la misma longitud. En la misma longitud
de la propagación de la onda o la frecuencia de la onda. La velocidad del sonido en estas ondas siempre va a ser constante en el interior de un material homogéneo y siempre se va a calcular por la siguiente expresión, que dice que la velocidad de esa onda acústica va a ser igual a lo que es la longitud de onda lambda dividido partido para el periodo. Cuando yo me refiero a periodo, no me refiero al tiempo que se demora en desaparecer la onda, ¿no? Sino me refiero a aquel periodo que se demora en cada oscilación, porque aquí va a haber una oscilación, aquí va a haber otra oscilación y aquí va a haber una tercera oscilación. Bueno, dos oscilaciones y media. Viendo yo este gráfico, tiene 2 oscilaciones y media. Se percatan, aquí hay un ir y venir. Aquí vemos lo que es una cresta y lo que es un valle. Entonces eso es una oscilación, una cresta y un valle. Segunda oscilación, aquí vemos una cresta, pero ya no hay valle. Quiere decir que aquí ya dejó de propagarse la onda y ahí terminó el sonido. La velocidad con que se propaga el sonido siempre va a depender de estas características del medio, o sea, del espacio. Y en general la velocidad del sonido se propaga a 340 metros sobre segundo. O sea, todo sonido en el espacio se ha calculado un valor que se demora 340 metros sobre segundo para propagarse. Y en el agua lo va a hacer a 1460, metros sobre segundo. Y ahí ustedes me harán entonces la pregunta: ¿por qué, profesor, en el aire tiene una velocidad y por qué en el agua tiene otra velocidad la onda del sonido? Todo depende por el medio. Como el agua es un medio más homogéneo, donde no existe partículas que hagan roce, sino más bien ayudan a que se propague, en el agua el sonido puede viajar más rápido, ¿sí? Puede viajar más rápido, prácticamente 5 veces más, 4 veces y media veces más que en el aire. En el aire se pierde y la velocidad es menor debido a que existe el roce, existe la presión del aire, existen otras magnitudes, incluso termodinámicas como la temperatura, ¿sí? Que van a hacer que estas velocidades en estas longitudes de onda cambien, ¿sí? Entonces, esta es la velocidad para el agua y esta es la velocidad en el aire. Entonces, siempre vamos a recordar que en el agua el sonido viaja más rápido que en el aire. Por eso es que los animales del océano, como los delfines, las ballenas, ellos emiten sonidos que no se pueden percibir por el oído humano, porque el oído humano está acostumbrado a las ondas sonoras mecánicas transmitidas en el medio, como es el espacio, en el aire. Estos animales se han adaptado al océano, pues, y cuando ellos emiten un sonido, como viaja a mayor velocidad, lo pueden escuchar a miles de kilómetros, Los tiburones de igual manera, cosa que nosotros los seres humanos no podemos hacer porque la ergonomía de nuestro oído no está acostumbrado a lo que es el agua, ¿sí? Y ya queda demostrado con esta experimentación, que la longitud de la onda del sonido siempre va a cambiar dependiendo del medio y que en el agua siempre es mayor la velocidad. Vamos ahora aquí a resolver un pequeño problema en clase, ¿sí? Un pequeño problema planteado. Les he puesto que vamos a calcular las longitudes de onda de 2 sonidos diferentes que se propagan por el aire. Como ya sabemos, la velocidad en el aire es de 340 metros sobre segundo y te dan la frecuencia de estas longitudes, ¿sí? Te dan una frecuencia de 20 Hz y de 20.000 Hz. Son 2 sonidos, no sabemos qué tipo de sonido será. Puede ser el sonido de un perro ladrar, de un gato maullar, incluso puede ser el sonido hasta del pito de un carro, dependiendo de la frecuencia que tengan estas ondas.
Entonces, como tengo dos frecuencias, pues voy a sacar mis datos. Voy a poner la velocidad con la que se transmite esa onda. Voy a sacar la frecuencia 1 y la frecuencia 2. Pues. Entonces, más o menos me quedaría un gráfico como este. ¿Sí? Entonces, en un gráfico más o menos se me está transmitiendo así la onda acústica hasta que se pierde en el espacio. Y en el otro, como tiene mayor frecuencia, significa que la onda es más la oscilación es más cercana. ¿Por qué? Porque la frecuencia es mayor. Entonces esta más o menos sería para la que tiene 20 hercios. Porque oscila más lento. Y esta oscila, tiene mayor cantidad de oscilaciones. 20.000 hercios. Ya. Ahora, nosotros ya tenemos nuestra fórmula. Aquí nos dan una fórmula para la velocidad de onda, que dice que la velocidad de cualquier onda siempre va a ser igual a la longitud de onda multiplicado por la frecuencia. ¿Sí? Como lo que nosotros queremos encontrar es la longitud de onda, esto de aquí lambda, vamos a despejar. Entonces la frecuencia está multiplicando, pasaría a dividir. Entonces yo voy a decir que mi longitud de onda va a ser igual a la velocidad que tenga esa onda partido o dividido para la frecuencia con que se escuche o se propague esa onda. Y es lo que hemos hecho aquí. Entonces vamos a reemplazar con el valor 340 metros sobre segundo. ¿Por qué el segundo se hace a la menos 1? Porque simplemente el ejercicio práctico del libro lo que hace es hacer la siguiente operación. Como el segundo está en el denominador, lo sube al numerador y se convierte entonces en 1 metro por segundo a la menos 1. Porque hay una propiedad de exponentes que dice que cuando el exponente está en el denominador y sube al numerador, se le cambia el signo al exponente. Y eso lo hacen para hacer un artificio matemático para simplificar el segundo a la menos 1 de arriba con el segundo a la menos 1 de abajo. Porque ustedes saben que este hercios en realidad lo que me está representando es un ciclo por segundo, ¿sí? O 1 sobre segundo. ¿Qué quiere decir un ciclo sobre segundo? O sea, esto del hercio. Ustedes saben que un hercio es equivalente a un ciclo sobre segundo. Para que entiendan esto, aquí tengo la onda y empieza el sonido a propagarse. Significa que una valle y una cresta, todo esto se ha demorado un segundo, ¿sí? Cada segundo está apareciendo una cresta y un valle. Entonces aquí vemos que hay 2 segundos. Otra vez, otra cresta y otro valle, otra cresta y otro valle. Entonces si me está hablando de que son 20 hercios, más o menos me está hablando de que voy a ver 20 ir y venir, ir y venir, ir y venir, ir y venir dibujados en mi gráfico. Y acá en la onda de acá, como dice 20.000 hercios, significa que voy a ver prácticamente 20.000 de estas que se están transmitiendo por el medio, como en este caso, que es el aire. Una vez que tenemos esos valores, pues vamos a dividir la velocidad de los 340 para 20. 0 con 0 se van. Segundo a la menos 1 con segundo a la menos 1 se eliminan. 34 dividido para 2 a 17. Entonces quiere decir que ese sonido, cuando es a 20 hercios, se lo va a escuchar hasta 17 metros. A los 17.1 metros yo ya no voy a escuchar ese sonido. No lo voy a escuchar para nada, ¿sí? Porque ya se pierde por la perturbación del espacio. En la otra onda que tiene mayor frecuencia, ¿sí? O sea, mayor propagación, ir y venir, nos percatamos que el espacio, ¿sí? El espacio ha disminuido. En vez de ser mayor, es menor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que una onda a mayor frecuencia se propaga menos espacio. Entonces, la onda que es de 20.000 hercios, esa onda
debe ser de algún emisor muy pequeño que emite una baja frecuencia que no se la puede percibir. Imagínense, a 0.017 décima, milésima, 10 milésima. A la 0.17 10 milésima de metro ya se pierde. Prácticamente estaríamos hablando de que a los 2 milímetros ya no se lo escucha el sonido. Prácticamente sería una onda emitida por una pulga que no se le escucha a los 0.02 milímetros. No se le escucha. Este ejercicio de aquí de aplicación nos ayuda a verificar que a mayor frecuencia, menor es la longitud de onda. ¿Sí? A mayor frecuencia, menor es la longitud de onda. Ejercicio muy fácil, sencillo, simplemente de aplicar los conceptos y te ayuda a consolidar mucho lo que son las ondas acústicas o ondas sonoras. Por último, les he puesto unas pequeñas actividades reflexivas. Estas son las actividades que van en el portafolio. Se menciona esta actividad reflexiva que en el interior de una campana de vidrio se ha colocado un timbre eléctrico, ¿no es cierto? Y se hace que en el vacío, en la campana, y después se acciona este timbre mediante un interruptor. Entonces ahí hay que razonar si se observó situado junto a la campana, se va a escuchar sonar el timbre. O sea, si alguien está situado aquí al lado de esa campana, va a poder escuchar ese sonido. Entonces aquí hay que explicar por qué se va a escuchar y por qué no se escucharía, ¿sí? Prácticamente la solución está dada porque ya tenemos la velocidad de onda en el aire y podríamos hacer un cálculo para ver si la va a escuchar o no la va a escuchar esa persona. Luego les he planteado dos pequeños ejercicios de resolver, solo aplicar la fórmula con dos sonidos que se están propagando, ¿sí? Tendríamos que sacar los datos como es la frecuencia, la velocidad ya la tenemos y queremos calcular es la longitud de onda. También tenemos un sonido que se propaga a través ya no del aire, sino a través del vidrio, a una velocidad de 5.500 metros sobre segundo. Y dice que la longitud de onda vale 11 metros. En este caso tenemos longitud de onda y tenemos la velocidad. Y nos pide calcular aquí el periodo. Y nos pide calcular también lo que es la frecuencia. ¿Sí? Para calcular la frecuencia lo que hacemos es simplemente coger y sacar el inverso del periodo para calcular este apartado. Y para calcular lo que es la frecuencia aquí en base a la velocidad y la longitud de onda, pues aplicamos la fórmula, ¿sí? La fórmula básica que ya menciona que la velocidad aquí era igual a la longitud de onda por la frecuencia, ¿no? Hacemos un despeje de fórmula y podemos encontrar ese valor. Eso es todo lo que tiene que ver hoy día. Voy a dejar de compartir pantalla para ver si hay alguna pregunta. O a ver si hacemos algunas preguntas para ver si que no ha habido algún interrogante. Wellington, buenas. Giancarlos, ¿tienen alguna pregunta? Por mi lado, profe, no. Sí, está entendido. Bueno, si no tenemos ninguna pregunta, entonces voy a dejar de grabar el video. Les voy a subir al YouTube para que lo puedan ver hoy día en la noche de nuevo, sí, con más calma. Y de pequeña tarea les queda calcular dos longitudes de ondas pequeñas. Está en el material que les he compartido, ¿sí? Y si pueden ahorita activar un ratito la cámara para poder hacer la captura de la clase de hoy día. Esperemos que Wellington active la cámara.
De mi parte les agradezco muchísimo, que pasen un bonito feriado, bonito carnaval, cuídense mucho, vean el video las veces que sean necesarias, la clase de día no es muy complicado, ¿sí? Es sencillo y practiquen los ejercicios, les va a ayudar mucho para que desarrollen esos aprendizajes necesarios en la asignatura de física. Y no se olviden de las medidas de prevención. Cuídense mucho, chao, chao y muchas gracias por su asistencia.